Bien, con este video vamos a dar inicio al estudio de los métodos de conservación de alimentos. Esta es una pequeña introducción a todos estos métodos que existen, de manera que se aplican ciertas técnicas para conservar alimentos. En posteriores videos o documentos vamos a estudiar de manera particular cada uno de los métodos. Hay que iniciar hablando de la evolución de la conservación de los alimentos. Primero, hay que tener en cuenta que almacenar y conservar han sido prácticas recurrentes en todas las culturas, en cualquiera de las épocas de la humanidad. Y esto ha permitido entonces mejorar cada una de estas técnicas o de estos métodos que permitan garantizar la permanencia de los alimentos a lo largo del tiempo. La conservación de los alimentos surge como una necesidad cuando se da la transición de sociedades nómadas a sociedades sedentarias. Esto quiere decir, sociedades que andaban deambulando de un lado a otro a sociedades como la que tenemos hoy en día, que permanecen establecidas en un lugar y han construido ciudades en lugares determinados. Por lo tanto, surge la necesidad de conservar alimentos en condiciones de ser ingerido. Es decir, voy a tener almacenado un alimento por 6 meses, pero luego de los 6 meses debe de estar en condiciones que no me haga daño, que no me afecte a la salud después que yo lo ingiera. Por lo tanto, a partir de esta necesidad surgen sistemas dinámicos, es decir, sistemas que estén en constantes cambios, que van a desarrollar métodos y nuevos sistemas para la conservación de los alimentos. Una buena conservación de alimentos en el pasado permitía el intercambio de bienes, y estos métodos iban variando en función de la zona geográfica. Por ejemplo, las zonas cerca del mar donde hay sal perfeccionaron el salado de los alimentos, por ejemplo el pescado seco salado o la salazón de las carnes para una conservación. En el caso de zonas donde cae nieve, un método muy práctico era enterrar alimentos en invierno de manera que perduraran por mucho más tiempo. En el caso de zonas donde hacía mucho sol, una de las prácticas más recurrentes o más realizadas era deshidratar los alimentos a partir del calor que provoca el sol. ¿Cuáles van a ser los objetivos entonces de la conservación de alimentos? El primero es prolongar el periodo en que el alimento permanece comestible, y esto aplicando técnicas de conservación. Voy a buscar a deshidratar una uva para obtener una pasa que perdure a lo largo del tiempo. Ahora, otro segundo objetivo es aumentar la variedad de la dieta, proporcionando nutrientes para la conservación. Voy a aumentar la disponibilidad de alimentos, es decir, voy a tener una piña fresca, pero también puedo tener una mermelada o un jugo o una piña deshidratada que me permita consumir de distintas formas esa piña. Y por último, y no menos importante, voy a buscar a generar beneficios, voy a buscar a generar dinero en función de las distintas calidades que yo pueda llegar a tener ese producto. Los métodos de conservación de alimentos en su mayoría van a tener efectos con relación a la temperatura. La temperatura está muy relacionada para la aplicación. Recordemos que hay temperaturas frías y temperaturas calientes. Cuando aplicamos calor a un alimento, permite destruir cierta parte de los microorganismos. La desventaja es que va a haber un cambio en el sabor y un cambio en el color, así como una modificación de las propiedades. Por ejemplo, las vitaminas son muy sensibles al calor. Si aplicamos altas temperaturas, las vitaminas se destruyen. Lo mismo en el caso del calcio, por ejemplo. O cuando trabajamos con temperatura fría, estas no van a destruir los microorganismos, solo los van a limitar, van a inactivar su estado. Entonces, ¿qué va a provocar ese cambio de temperatura baja? Una modificación en la textura del tejido del alimento. Los congelamos, pero una vez que los descongelamos, estoy hablando principalmente de la fruta, la textura ya no es la misma. Hemos provocado una destrucción del tejido de la fruta. Ahora bien, los métodos de conservación de alimentos los podemos clasificar en 6 grupos.
Conservación por frío, conservación mediante atmósferas modificadas, que es a través del empaque, conservación por medio de calor, conservación por métodos químicos y conservación por actividad del agua, así como los que van surgiendo, que se les conoce como métodos de conservación de alimentos modernos. En el caso de los métodos de conservación por frío, tenemos la refrigeración, la congelación y la ultracongelación. La diferencia entre estos tres es el valor de la temperatura. La refrigeración es cuando almacenamos un alimento a temperatura de 0 a 5 grados Celsius. La congelación es cuando conservamos un alimento de 0 a menos 5 grados Celsius. Y la ultracongelación es cuando conservamos un alimento a temperaturas muy extremas bajo cero, por lo menos menos 20 grados Celsius, menos 30 grados Celsius. Este proceso se realiza de manera muy rápida. En el caso particular de frutas y hortalizas, el método más aplicable es una refrigeración a temperatura alta. Una refrigeración, por ejemplo, arriba de los 10 grados. En el caso de la conservación por atmósferas modificadas, es decir, utilizando empaques, está por ejemplo el uso de empaques Tetra Pak o empaques multicapa, como en el que viene envasada la leche, o bien el envase al vacío, que limita la cantidad de oxígeno que el alimento pueda tener. En el caso de las operaciones de conservación de alimentos por calor, tenemos el escaldado, que es una cocción muy rápida, no más de 1 minuto en agua hirviendo. Este escaldado ayuda también a controlar las enzimas. Está la pasteurización, que en esta hay un montón. Está la pasteurización tipo BAT, la pasteurización UHT o la pasteurización HTST, que luego vamos a ir estudiando. Este tipo de método se aplica a los líquidos, jugos, leche, salsas, por ejemplo. En el caso del esterilizado, este se aplica a alimentos que ya fueron envasados y normalmente son sólidos. Por ejemplo, una lata de atún, un frasco de mermelada, un frasco de encurtido, se esteriliza una vez que el alimento ya fue colocado en el envase y el envase se ha cerrado. Ahora bien, los métodos químicos son los más amplios. Vamos a hablar aquí que los métodos de conservación químico, uno de los primeros es la acidificación. Es cuando agregamos cualquier tipo de ácido, puede ser ácido cítrico, ácido ascórbico o ácido acético, para disminuir el pH. También está el salado. Cuando salamos un alimento, principalmente las carnes, la sal lo que hace es liberar el agua. Es un método de deshidratación. Libera el agua y el alimento tiene menos contenido de agua y eso limita el contenido de microorganismos. Otro método, que es el contrario al salado, es el endulzado. Este es aplicado a frutas principalmente. Aquí agregamos una gran cantidad de azúcar. Ese contenido en grados Brix va a limitar el desarrollo microbiano y ayuda a prolongar el alimento. Por eso es que una mermelada o la miel de abeja perdura mucho más tiempo. Aquí un dato importante es que la miel de abeja es el único alimento que no se deteriora. Otro método de conservación de alimentos químicos es el ahumado. Ponemos en contacto el alimento con humo que es resultado de la quema de distintas maderas, por ejemplo la hoja y las varas de guayaba, y los componentes que van en el humo van a modificar ligeramente la estructura superficial de la sustancia y crear una barrera de conservación. Esto es, por ejemplo, el queso ahumado. Luego están los métodos de conservación por actividad del agua, que esto lo que ayudan es a reducir la cantidad de agua que existe. Básicamente, los dos son muy similares, la diferencia es cómo lo desarrollo. Está la deshidratación, que es un método controlado y que se realiza no precisamente a temperaturas altas, pueden ser temperaturas bajas, y se realiza en equipos eléctricos. El secado se realiza con ayuda de la energía solar.
El secado es un método que no precisa de equipos electrónicos para poder realizarse. Entonces, si lo trabajamos con el sol, aquí estamos hablando de temperaturas altas. Y por último, los métodos modernos de conservación de alimentos es la irradiación. Aquí se aplican rayos, por ejemplo los rayos X, al alimento para eliminar cualquier tipo de microorganismo que exista. Esto todavía es limitado. Hay países, entre ellos Nicaragua, que no han aprobado normativas para la irradiación de alimentos. Y también está otro método que es la liofilización, que es otro método moderno, es un método caro, que permite deshidratar un alimento pasándolo de un estado sólido directamente a un estado deshidratado sin uso de frío o de calor. Por ejemplo, la levadura que utilizamos para la elaboración de pan o elaboración de vino es un producto liofilizado. La levadura todavía está viva, pero está en un estado muy seco. Entonces, los métodos de conservación de alimentos los podemos clasificar en 6 grupos: frío, empaque, calor, químicos, actividad del agua y modernos, que posteriormente vamos a ir estudiando cada uno de los métodos como refrigeración, pasteurización o el ahumado.